Imagina que llevas años buscando la paz y no siempre llega. Buscas técnicas, apps, retiros, respiraciones, mantras y mejoras temporalmente, pero después retrocedes y eso puede crear frustración porque cuanto más buscas meditar, más te alejas de lo que realmente eres. ¿Qué pasaría si te dijera que la meditación verdadera no es algo que haces? No es una técnica, ni método, ni algo que tengas que aprender. Mindfulness, mantras, visualizaciones, técnicas, prácticas eficaces con beneficios físicos demostrados, pero que según Jiddu Krishnamurti, uno de los pensadores más revolucionados del siglo XX, no son la llave a la auténtica transformación de conciencia. Olvida las posturas forzadas, la concentración y el control mental, porque la real meditación que propone Krishnamurti no tiene nombre, no es una técnica ni un método, sino una actitud de apertura total y observación liberada de una mente condicionada. ¿Y si te dijera que la meditación ya está ocurriendo ahora mismo? Mientras escuchas mi voz, hay sonidos, hay pensamientos, hay sensaciones en el cuerpo. Todo esto ya está sucediendo sin que tú hagas nada. La mayoría vive en una guerra interna constante, ansiedad, ruido mental, búsqueda interminable. Y entonces, pregunta, ¿cómo medito correctamente? Pero esa pregunta ya es el problema porque presupone que hay un yo separado que tiene que llegar a algún sitio. Krishnamurti fue radical con esto y hoy voy a mostrarte exactamente lo que él dijo. Algo tan simple que la mayoría ni siquiera lo pueden ver por ser simple. No es una técnica, no requiere esfuerzo y no hay nada que conseguir. Solo una cosa, dejar de interferir y cuando lo haces aparece algo que siempre ha estado aquí. Quédate conmigo hasta el final porque esto no es otra charla espiritual más, es la puerta a la meditación real, la que no tiene principio ni fin. Vamos a escuchar las palabras de Jiddu Krishnamurti. Es muy importante conocer y comprender la profundidad y la belleza de la meditación. Desde hace muchísimo tiempo el ser humano siempre se ha hecho la misma pregunta: si existe algo más allá del pensamiento, más allá de lo que la mente imagina o inventa, y más allá del tiempo. Siempre se ha preguntado si hay algo más allá de todo este sufrimiento, más allá del caos, de las guerras y de la lucha constante entre las personas. ¿Existe algo que no cambie, que sea sagrado, completamente puro, no tocado por ningún pensamiento ni por ninguna experiencia? Desde tiempos muy antiguos, esta ha sido la pregunta de todas las personas verdaderamente interesadas en comprender la vida. Para descubrirlo, para encontrar eso, es necesaria la meditación, pero no una meditación basada en repetir mecánicamente algo sin sentido. Cuando la mente está libre de conflicto y no está atrapada en el esfuerzo del pensamiento, aparece una energía creativa. Encontrar esa energía, que no tiene principio ni fin, es la verdadera profundidad y belleza de la meditación. Y esto solo es posible cuando hay libertad de todo condicionamiento. Muchas personas buscan seguridad en ideas, creencias, conceptos o ideales y se aferran a ellos como si fueran una protección, aunque muchas veces sean falsos o poco reales. Sin embargo, cuando hay compasión unida a una inteligencia profunda, entonces hay una verdadera seguridad. Si es que se puede hablar de seguridad. En realidad, donde hay compasión y esa inteligencia, la necesidad de sentirse seguro desaparece. Por eso existe un origen, una especie de base desde la cual surge todo. Y esta base no es una palabra, porque la palabra nunca es lo que describe. La meditación consiste en descubrir esta base, este origen de todo, que está fuera del tiempo. Ese es el verdadero sentido de la meditación, y quien lo descubre es eternamente afortunado.
Algo muy sencillo en todo esto. Imagina que estás mirando el mar. Por un momento no piensas nada. No dices qué bonito, no analizas, no comparas. Solo estás ahí. Ese instante, sin palabras, sin historia, sin yo mirando el mar, eso ya es. Luego la mente vuelve y dice paz, eso es meditación, quiero más de esto, pero eso ya es pensamiento otra vez. La meditación real no es crear este momento, es reconocer que este momento aparece cuando tú no interfieres. Sobre lo que dice Krishnamurti, que apunta a algo esencial, la mente, tal como la conocemos, hecha de pensamiento, memoria, tiempo, no puede tocar lo real. La base de la que habla no es algo que se pueda pensar, imaginar o alcanzar porque ya es lo que es. Desde la visión no dual, esta base no está separada de ti, no depende del tiempo, es la realidad presente antes de que la mente la nombre. Lo que él llama energía creativa sin principio ni fin es lo que en otras tradiciones se ha señalado como la conciencia pura, el ser, lo absoluto. Y aquí viene la clave. No es algo que aparece cuando meditas, es algo que siempre está, incluso cuando no meditas. Otro ejemplo, estás escuchando música y de repente desapareces. No hay tú escuchando, solo música. Después vuelves y dices, me encanta esa canción, pero el instante más puro fue cuando no estabas comentando nada. La meditación es como un río, solo que no tiene ni principio ni fin. Comienza y su final es su comienzo, sin causa, y su movimiento es su renovación siempre nuevo. Nunca acumula para llegar a viejo, jamás se contamina porque no tiene raíces en el tiempo. Es bueno meditar sin imponer, sin hacer ningún esfuerzo. Empezar gota a gota para ir más allá del tiempo y el espacio, donde el pensamiento y el sentimiento no tienen acceso, donde no existe la experiencia. Sin la meditación el corazón se vuelve un desierto. La meditación no es concentración porque esto es exclusión. La concentración interrumpe, se resiste y por tanto genera conflicto. Una mente meditativa puede estar atenta, pero entonces no es una exclusión, una resistencia. Sin embargo, una mente concentrada no puede meditar. Es curioso cuán importante se vuelve la meditación. No tiene principio ni fin. Es como una gota de lluvia. En esa gota están todos los arroyos, los grandes ríos, los mares y las cascadas. Esa gota alimenta a la tierra y al hombre. Sin ella, la tierra sería un desierto. Sin la meditación, el corazón se vuelve un desierto, una tierra desolada. La meditación tiene su propio movimiento. Uno no puede dirigirla, moldearla o forzarla. Si uno lo hace, deja de ser meditación. Ese movimiento de la meditación cesa cuando uno es un mero observador, si uno es el que experimenta. La meditación es el movimiento que deja ir al observador y al experimentador, es el movimiento que está más allá de todo símbolo, pensamiento y sentimiento. La meditación es como un río, pero no porque fluyas, sino porque no puedes agarrarlo. Si intentas controlarlo, ya no es río. Si intentas repetirlo, ya es pasado. Si dices esto es meditación, ya has salido. Es como cuando te metes en la ducha y el agua cae sobre ti. Si estás pensando, comparando, buscando algo, te pierdes la experiencia, pero si simplemente dejas que el agua caiga sin hacer nada, no hay principio ni fin. No hay yo duchándome bien o mal, solo hay agua cayendo. La meditación no es algo que haces, es lo que queda cuando dejas de interrumpir la vida y cuando la interrumpes constantemente, el corazón se siente como una tierra sin agua.
La meditación es el movimiento del amor. Si no sabes lo que es como vivir sin ver la belleza de la vida. No es algo intelectual. Sucede cuando el corazón y la mente ya no están separados. Entonces, la mente se vuelve amplia, libre y deja de sentirse aislada. Este amor no es hacia alguien en concreto. Es como el agua. Puede estar en cualquier recipiente, pero su esencia no cambia. Es algo vivo, inagotable. En la meditación la mente se va aquietando, profundiza sin esfuerzo hasta que desaparece toda medida, todo intento de entender. Y ahí hay una paz distinta, no una paz porque obtuviste algo, sino una paz que simplemente es. Esto no se puede aprender de nadie, hay que empezar sin saber, con inocencia. La meditación comienza en tu vida diaria, en el desorden, en el dolor, en lo que vives cada día, pero no termina ahí. En algún momento hay que soltar el control y entrar sin saber, como cuando te lanzas a lo desconocido y entonces ya no sabes dónde estás ni a dónde vas, pero confías y eso es parte de su belleza. ¿Y cómo diferenciar si es una meditación real o imaginación? Esa es una de las claves importantes para quien practica. La mente puede crear experiencias sutiles, muy luminosas, muy espirituales, pero siguen siendo mente. La diferencia no está en lo que experimentas, sino en quién está presente. Si hay alguien experimentando algo, sigue siendo mente. Si hay una experiencia que empieza y termina, no es lo real. Si puedes descubrirlo, no es esto. La meditación real no produce una experiencia especial. Más bien ocurre esto. Desaparece el centro que busca una experiencia y lo que queda no tiene forma, no tiene narrativa, no tiene observador separado, es simplemente presencia sin alguien presente. Es muy simple. Si hay alguien viviendo la experiencia, es mente. Si hay una experiencia especial que empieza y termina con sensaciones, entonces es mente. Pero cuando no hay nadie que lo reclame, cuando no puedes decir, esto es mío, ahí hay verdad. Con lo que empezamos es también con lo que terminamos. Si empiezas meditando copiando un método, repitiendo algo cada día, terminarás siendo alguien que solo repite. Si empiezas sin libertad, no puedes acabar siendo libre, porque el final ya está dentro del principio. No hay separación, por eso lo importante no es el método, la técnica, sino empezar en libertad. Un sistema de meditación no es meditación. Un sistema implica un método que se practica con el propósito de lograr algo al final. Si practicamos cualquier cosa una y otra vez, se vuelve algo mecánico. ¿No es así? ¿Cómo puedes estar libre para observar y aprender en una mente mecánica que ha sido entrenada, deformada y torturada a fin de ajustarse al modelo de lo que llama meditación y esperando alcanzar una recompensa al final? Significa entrenar la mente de forma mecánica y por tanto la mente deja de ser libre y no comprende el problema. De forma que cuando utilizamos la palabra meditación, no nos referimos a algo que hay que practicar, no tenemos método alguno. La meditación significa ser consciente, darse cuenta de lo que uno está haciendo, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, darse cuenta sin opción alguna, observar y aprender. Meditar significa ser consciente del propio condicionamiento, cómo ha sido condicionado por la sociedad en la que vive, ser consciente sin elección alguna, sin distorsión, sin desear ser diferente. De ese darse cuenta surge la atención, la capacidad de estar completamente atento. Entonces hay libertad para ver las cosas como realmente son, sin distorsión.
la mente se vuelve lúcida, clara y sensible. La concentración no es meditación porque significa forzar la mente a enfocarse en una sola cosa y rechazar todo lo demás. Eso hace que la mente se vuelva más rígida, más limitada y menos libre. Además, muchas personas se concentran porque esperan obtener algo, paz, recompensa, crecimiento espiritual, pero cuando buscas un beneficio, ya no hay verdadera meditación. La verdadera meditación no es controlar la mente ni buscar resultados, porque donde hay control y deseo de ganar algo, no hay libertad. Un ejemplo muy sencillo es como escuchar música. Si la escuchas pensando, esto me tiene que relajar, o tengo que sentir algo especial, o lo estoy haciendo bien o mal, ya no estás escuchando, estás comparando, buscando, repitiendo, queriendo un resultado, pero si solo escuchas, sin conseguir nada, sin desear conseguir nada, sin corregir, sin esfuerzo, entonces ocurre algo distinto. La música sucede y tú no interfieres. Te voy a dar una práctica directa. Ahora mismo, sin hacer nada especial, observa un pensamiento que aparece. No lo cambies, no lo sigas, no lo rechaces. Solo míralo, como si vieras una nube pasar. Y ahora observa, ¿lo has creado tú? ¿O simplemente ha aparecido? Eso es meditación, no controlar, no repetir, no buscar, solo darte cuenta de lo que ya está ocurriendo. Muchos dicen que para meditar es necesario controlar la mente, pero el control siempre crea división. Está el que controla y lo controlado. Observa lo que ocurre. La mente piensa, se distrae y entonces intentas detenerla. La fuerzas, la corriges, la disciplinas y aunque consigas que se calme, esto no es libertad porque ese control implica esfuerzo, resistencia y conflicto. Además, ¿quién es el que controla? Es también pensamiento, es parte de la misma mente. Es algo que viene del pasado, de lo aprendido, del deseo de mejorar o conseguir. Por eso, en realidad el controlador es lo mismo que lo controlado. Por ejemplo, cuando sientes envidia dices, tengo que controlarla, pero no estás separado de la envidia. Tú eres esa envidia en ese momento. Intentar controlarla es una ilusión que genera más conflicto. Entonces, ¿es posible vivir sin control? Sí, pero no significa hacer lo que uno quiere sin más, sino observar todo con atención total. Cuando hay una atención completa, sin juzgar ni reprimir, la mente empieza a comprenderse a sí misma y en esa comprensión desaparece el conflicto. También ocurre algo similar con la oración. Cuando pides ayuda, claridad o guía, muchas veces recibes una respuesta, pero esa respuesta no viene de algo superior. Surge de tu propia mente, de tu inconsciente, que se vuelve más claro cuando estás en silencio. Por eso, lo que recibes puede darte consuelo, pero no es la verdad. La verdad no llega cuando la pides o la buscas, sino cuando la mente está completamente en silencio, sin deseo, sin miedo y sin pedir nada. Solo en este silencio profundo puede aparecer lo real. Aquí es donde la enseñanza de Jiddu Krishnamurti suele malinterpretarse, porque esto no significa quedarse sin hacer nada. Por ejemplo, si se estropea la nevera, no se trata de rezar para que se arregle sola, ni de evitar la acción esperando ser espiritual. Esto sería evadir. La meditación aquí es otra cosa. Ves el problema claramente. La nevera no funciona. Y simplemente actúas. Observas lo que pasa, llamas a un técnico, buscas solución sin drama mental añadido. Y al mismo tiempo puede haber total silencio interior, sin queja, sin resistencia, sin la idea de esto no debería estar pasando. Solo acción clara. La mente puede funcionar en dos niveles a la vez.
externamente resolver lo necesario, internamente no crear conflicto. Entonces, meditar no es escapar de la vida, es vivir la vida tal como es sin añadir sufrimiento innecesario. No es no pedir solución, es ver que la solución práctica y el silencio interior pueden existir juntos. Y en ese estado la acción es simple, clara, inteligente, sin ruido, sin lucha, solo vida respondiendo a la vida. La comprensión de la belleza forma parte de la meditación. No es la belleza de una persona o de una cosa concreta, sino la belleza profunda de la vida misma. Es el punto desde donde todo en su conjunto es bello. Muchos buscan lo espiritual, pero se vuelven insensibles a otras cosas, por ejemplo, la naturaleza, al cielo, a los árboles, al mundo, y así la vida pierde su sensibilidad. Cuando realmente ves algo inmenso y bello como una montaña o el cielo, la mente se queda en silencio por un instante. No hay pensamiento, solo presencia. Y en ese silencio ocurre algo importante. Desaparece la sensación de yo estoy observando, porque la verdadera belleza aparece cuando el yo no está en el centro. Por eso, meditar también es esto, ver la vida sin separarte de ella, sin el filtro del yo. Y en esa ausencia del yo está la esencia de la belleza y de la meditación. La mayoría de personas pregunta, ¿cómo medito? Pero esa pregunta ya parte de la idea de que hay un método para llegar a algo. Queremos un sistema, un camino, una técnica, porque buscamos seguridad y algo estable donde apoyarnos, pero la vida no es estable, todo cambia constantemente. Cuando intentas seguir un método, la mente se vuelve mecánica, rígida y en conflicto porque estás intentando forzar lo que eres hacia una idea de lo que deberías ser. La verdad no está en un camino ni en un sistema porque no es algo a lo que se llega paso a paso. Cuando hay un método, también hay tiempo y el tiempo crea distancia entre lo que es y lo que debería ser. Un hombre libre no sigue métodos, sino que observa directamente lo que ocurre sin ideas previas. Y en esa observación, sin dirección, puede surgir algo completamente nuevo. Es darse cuenta sin elección. La meditación es simplemente estar atento a todo lo que ocurre, sin elegir nada. Es darte cuenta de los sonidos, pensamientos, de las emociones, de todo lo que pasa dentro y fuera sin rechazar nada. En esa atención completa la mente se va quedando en silencio y cuando hay este silencio, el tiempo interior se detiene. No hay conflicto, no hay tensión y surge algo muy profundo. Una sensación de paz y plenitud que no dependen de nada. No es algo que puedas buscar o seguir porque en cuanto intentas agarrarlo, ya desaparece. Es más bien un estado de estar presente sin esfuerzo, sin dirección, simplemente siendo. El mismo investigar lo que es la meditación abre la puerta a la meditación. La cuestión no es cómo meditar, qué sistema seguir, sino qué es la meditación. El investigar no está fuera de la mente, sino dentro del movimiento de la mente misma. Al iniciar esta investigación, lo verdaderamente importante es comprender al buscador en sí mismo y no lo que él busca. Lo que él busca es la proyección de su propio anhelo. Cuando se ve este hecho, toda búsqueda cesa, lo que de por sí tiene un enorme significado. Entonces, la mente ya no intenta poseer algo que esté más allá de sí misma. No hay un movimiento externo con su reacción interna, sino que al finalizar toda búsqueda solo eres. La búsqueda no termina mediante ningún acto de la voluntad. Dejar de buscar exige una gran comprensión y con ello aparece el comienzo de una mente silenciosa. La meditación no es una búsqueda en probar o en inspeccionar, es una explosión y un descubrimiento.
No es domesticar el cerebro para que se amolde, ni es un autoanálisis introspectivo. Es algo que llega con naturalidad cuando todas las aseveraciones positivas o negativas, así como todos los logros, han sido comprendidos y dejados atrás fácilmente. La meditación es el vacío total del cerebro. La comprensión únicamente es posible desde el vacío. Y desde ahí llega el amor. El vacío siendo el final y el principio de todas las cosas. Y quizá todo esto no hay que comprenderlo con la mente porque la mente solo traduce, pero no toca lo real. Lo que hemos llamado meditación no es un logro, no es un estado especial, no es algo que empieza o termina. Es más sencillo. Es el instante en el que dejas de separar la vida de ti mismo. El instante en el que ya no hay alguien intentando llegar a algo. En este silencio no hay experiencia especial que atrapar, no hay yo que la reclame, solo hay presencia sin dueño. La vida sigue ocurriendo, sonidos, pensamientos, acciones, pero algo dentro se vuelve silencioso, no porque lo hayas creado, sino porque has dejado de intervenir. Y en este silencio no hay búsqueda, no hay esfuerzo. Y quizá la meditación no sea más que eso. La vida siendo vivida sin resistencia. Si eso te ayudó a tomar conciencia, comenta, ya está. Y dime qué sentiste al observarlo sin interferir. Gracias por compartir este espacio. Nos encontramos aquí en lo que sigue ocurriendo ahora.